Bien, hoy es 7 de marzo de 2023 y estamos en la introducción del pensamiento crítico con base en ciencia o basado en ciencia. Cualquiera de las dos formas, basado en o con base en, no es en base a. No, perdón. Ok, es con base en o sobre. Y estamos, decíamos, en la segunda parte de las 4 que conforman el programa de esta unidad de enseñanza-aprendizaje. Que es los estándares intelectuales, y ya estábamos diciendo que sí, los estándares intelectuales para el pensamiento crítico. Revisamos el concepto de conspiraciones, las popularmente llamadas teorías conspiranoicas o de conspiraciones, que las podemos definir como supuestas, la conceptualización por parte de la gente de que han ocurrido confabulaciones o conspiraciones, es decir, gente con poder, tal vez gobiernos que se ponen de acuerdo, o gente dentro de gobiernos que se ponen de acuerdo para engañar a la humanidad, engañar a sus ciudadanos, etc. Y entonces la gente plantea la existencia de conspiraciones de grupos de poder para engañar a la gente y aprovecharse de la gente. A veces uno se preguntaría, bueno, ¿y para qué? Revisamos el caso de la conspiración lunar. ¿Qué caso tendría que el gobierno de Estados Unidos hubiera engañado a sus ciudadanos diciéndoles que fueron a la luna y los astronautas no fueron a la luna? ¿Qué habría ganado el gobierno de los Estados Unidos en esa época? Finales de los 60, principios de los 70, si es que fue en ese momento. O esta idea o propuesta de que hubo una conspiración por parte del gobierno respecto a las afirmaciones del aterrizaje de humanos, astronautas norteamericanos sobre la Luna, se planteó después de que sucedieron los hechos registrados históricamente. ¿Qué caso tendría entonces sacar esa conspiración después? ¿Quién ganaría? Es una pregunta que uno podría hacer. Y entonces uno empezaría a dudar no de la honestidad de los gobiernos, que eso debemos plantearlo. Los gobiernos de las diferentes naciones del mundo son honestos con sus ciudadanos, con su población, o no lo son. Es una pregunta válida. O la pregunta opuesta, ¿por qué hacen esos planteamientos personas en algunas sociedades? Y eso, si revisamos en diferentes sociedades del mundo, en diferentes naciones, es curioso, pero no en todas las sociedades se dan, o al menos no se dan de la manera y de la manera masiva tan grande numéricamente como sucede en el caso de los Estados Unidos. Mencioné ya el caso de, por la misma época en la que surge la conspiración, la propuesta de la conspiración lunar, surge, fíjense, 10 años después, o casi 10 años después, la teoría de que hubo una conspiración para asesinar al presidente Kennedy en 1963, en noviembre de 1963. Aunque hubo quienes efectivamente, históricamente, dudaron de la revisión, el análisis, el estudio que hizo una comisión del gobierno de los Estados Unidos, directamente de la Casa Blanca, para tratar de averiguar cuál había sido la realidad que había llevado al homicidio del presidente John Kennedy. Ya tendríamos 2 conspiraciones gringas, pero parece que no han sido las únicas y parece que han planteado otras, incluso todavía más desconcertantes, como la conspiración de que nos han engañado, no traigo la de Star Trek, no traigo la de la NASA,
bueno, alguna de las que tengo de la NASA, que la NASA nos ha engañado diciéndonos que la Tierra es redonda. Bueno, entonces la NASA nos engaña desde hace más de 2000 años, hace 2500 años, cuando Eratóstenes escribió que la Tierra era redonda y medía 40.000 kilómetros su diámetro. Su diámetro, no, su circunferencia, 40.000 kilómetros. Entonces, yo no sabía que Eratóstenes había trabajado en la NASA. Porque la Tierra es plana. Es otra teoría conspiranoica hoy en día vigente. Como esas, hay muchas otras, y muchas de ellas se han originado, se han propuesto originalmente o inicialmente en la sociedad de los Estados Unidos de América. Llama la atención. No es el único país donde sucede esto. Incluso hasta les ha llevado a poder hacer buenos negocios en los medios de comunicación al plantear otras conspiraciones que los que las plantean saben que son falsas, pero lo hacen con fines de entretenimiento. Que es el otro caso que vimos, está mencionado en el programa del curso, que está en el sitio web, y que también les compartí en el CIPI, y alguien me dijo que estaba interesado en que revisáramos de la propuesta de que existen las sirenas. ¿Sí? Hace algunos años, en 2011, se transmitió por televisión de paga, por televisión cerrada, un así anunciado documental en el que se argumenta la existencia, el hallazgo de sirenas en las costas de los Estados Unidos. O sea, otra vez los Estados Unidos tienen que ser el muerto en el velorio. El documental, como está citado en el sitio web del curso, el productor es Bennett. Normalmente no están por abrir, no sé qué cosa aquí afuera. Yo tengo clase en el edificio C a las 3 de la tarde, enfrente de los pastos del té. O sea, ya vamos a tener ahí espectáculo. Pero no va a ser de las sirenas. El documental se titula Mermaids, The Body Found. Sirenas, el cuerpo hallado. El hallazgo de un cuerpo. Por la productora Darlos Nixon, y que fue transmitida por Discovery Channel. Entonces, ¿alguien tuvo la curiosidad de verlo? ¿No? No sé si yo vi el correcto, pero yo también recuerdo uno que pasaban en el canal 11. Ajá. Era muy frecuente y también se trataba de sirenas, pero ellos mostraban estas fósiles. Ajá. O como partes de sirenas supuestamente, y también se comprobaba de dónde venían, pero no sé si sea el mismo de Discovery. No sé por qué, si yo no conozco ese, no tenía yo idea. Sí, pero eso también muestra según estas evidencias arqueológicas y todo para... Busca las referencias y nos las compartes, por favor, para compararlo con este. De hecho, de este documental, así presentado en Discovery Channel en el 2011, se hizo una segunda parte. No recuerdo en qué año, no tengo aquí la referencia. Y mucha gente lo tomó como documental, como verídico. Por cierto, de las afirmaciones que se hacen de que los aterrizajes en la Luna fueron falsos y fue una conspiración, eso también, que es la referencia que tenemos en el sitio web, se publicó, se presentó, se difundió, se proyectó por la televisión francesa en 2002, un documental producido por Carel, por Pont du Joie International de Francia, un documental titulado Operación Luna, sería la traducción al español, donde entrevistan a
funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, tanto durante el tiempo de las misiones Apolo, el presidente ya cuando aterrizan en la Luna, cuando se llevan a cabo las misiones lunares, a partir de 1968 el presidente de los Estados Unidos es electo en 1968 Richard Nixon, quien toma posesión en enero del 69, y es por eso él quien recibe la llamada telefónica desde la Luna de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, él estando en la sala oval de la Casa Blanca. Mencionan que es la larga distancia más larga que se ha hecho. Se ha hecho hasta ese momento, creo que hasta la fecha, sí, fue verídico, es la larga distancia más larga que ha habido, telefónica. Entrevistan a Henry Kissinger, que era un asesor del presidente Nixon, a otros funcionarios del Pentágono, del Departamento de Defensa y otros, y entrevistan a la esposa, a la ya viuda de Stanley Kubrick. Y es en ese documental donde mencionan que Stanley Kubrick había realizado la filmación de lo que vimos en televisión, quienes en aquel tiempo vivíamos y vimos en televisión que los astronautas caminaban sobre la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Es un documental presentado en la televisión francesa, repito, en 2002, el 1 de abril. ¿Alguien sabe qué se celebra el 1 de abril en algunos países de Europa, en los Estados Unidos y en Canadá? ¿Vale? Es la versión no hispana, vamos a decir, o no de tradición hispánica, de la tradición hispánica del 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, en las que él tiene sus orígenes cristianos, pero se ha derivado en un día en el cual la gente engaña los hispanoparlantes, los descendientes de la cultura ibérica, se divierten engañándose unos a otros. Típicamente en los medios de comunicación, en los diarios, por ejemplo, es más común en los diarios que en la televisión, se publican noticias falsas. ¿Sí? Porque es el Día de los Santos Inocentes. En México se practica todavía, se llega a encontrar con que alguien engaña a alguien y le dice: inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar. Es la frase mexicana. Bueno, en algunos países de Europa y en algunos países anglosajones no hacen esto, no celebran el 28 de diciembre como Día de los Inocentes, sino que lo celebran el 1 de abril. Le llaman en inglés le llaman April Fool, el abril de los tontos o el Día de los Tontos, en el que en los medios de comunicación, diarios y sí en medios electrónicos, publican noticias falsas o engañan a la gente. Este documental, Operación Lune, fue transmitido en la televisión francesa el 1 de abril de 2002. Creo que eso lo hace evidente. Además de que si uno ve todo el documental hasta el final, si uno se queda a los créditos, como luego sucede en las películas, y cuando eso se empezó a poner de práctica en la actividad del cine, en los productores de cine, pues ya ven que no terminaba la película, decía fin o el bien o lo que haya sido el final de la película, y la gente salía de las salas, de los teatros, de las salas de cine. En los 80 más o menos se empezó a poner de moda que pasaba una escena post-créditos. Yo, por cierto, la vi por primera vez, ese tipo de escena post-crédito, en la película de ¿Dónde está el piloto? ¿Sí? Afortunadamente fui con mis hermanos y con amigos, fuimos en bola al cine y teníamos el hábito de quedarnos hasta el final, después de ver todos los créditos. Y entonces vimos esa escena post-crédito muy padre. Bueno, pues este documental tiene sus escenas post-crédito, en las cuales no solamente hay bloopers o errores en la filmación, sino que ahí le dicen al público que ve el documental pues que todo fue un engaño. El documental es un engaño y da lugar a lo que se conoce como un falso documental o mockumentary en inglés, falso documental.
Es una producción audiovisual hecha con todo el formato y seriedad de un documental serio, un reportaje serio, pero que es falso. El caso de Mermaids, The Body Found, es un documentario, un falso documental, solo que no lo dicen tan abiertamente en el mismo documental, sino hasta el mero final, en letras pequeñas. Entonces mucha gente lo toma, o lo ha tomado, o lo tomó en su momento cuando se publicó originalmente en 2011, cuando se presentó originalmente en 2011, como verídico. Incluso al principio presentan a cuadro a unas personas que en el subtítulo dice que son o eran investigadores de una institución científica que sí existe, el Instituto Scripps de Oceanografía, o del Servicio Oceánico y Atmosférico de los Estados Unidos, la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, es la versión oceánico-atmosférica de la NASA, vamos a decir. Y presenta ahí en particular a dos, luego mencionan a otros a lo largo del documental. ¿Cómo podemos saber, cómo podría saber la gente si ese que le están presentando inicialmente como un verdadero documental es verídico o falso? Nos están dando la pista. ¿Qué podemos hacer? Actualmente, en tiempos de internet, afortunadamente se puede hacer algo que no se podía hacer cuando inicialmente se publicó o salió a la luz la conspiración lunar. Eso fue muy al principio de los 70s. Pues no existía ni internet. ¿Sí? Habría bibliotecas y diarios y hemerotecas donde se guardan los diarios y nada más, pero no había, el acceso a fuentes de información era muy complicado. Actualmente tenemos internet. Estos dos documentales, curiosamente, el de Operación Loon y el de Mermaids, ya lo dije en francés, Mermaids, ambos son ya en tiempos de internet. 2002, internet viejita, 2011 ya internet más reciente. ¿Cómo podríamos averiguar si eso, sobre todo el segundo, el de las sirenas, es verídico o falso? Podemos investigar el nombre de los presentadores. Podemos buscar si esos las personas que mencionan que eran investigadoras del Servicio Oceanográfico de los Estados Unidos realmente lo son. No les voy a decir, háganlo de tarea. ¿Ok? Y luego me lo ponen en su reporte semanal, aunque el tema lo abordamos el 23 de febrero. Esto lo hago, esto retomar de lo que hemos hecho en este capítulo de estándares intelectuales, revisando que primero vimos las conspiraciones, el día 28 de febrero, también la semana pasada, abordamos la misma temática de los estándares intelectuales, hablando de de fenómenos paranormales, de ciencias paranormales. Hablamos de espectros, adivinación, no adivinaron, bueno, tú sí te querías quemar en leña verde, bruja. No, fue realmente un pensamiento racional basado en experiencia, en empiria, realmente una estructuración racional de un ejercicio deductivo. Y finalmente, hasta antes del día de hoy, el pasado 2 de marzo, revisamos los conceptos históricos de la medicina y cómo la medicina surge como una forma de pensamiento mágico y a través de la experiencia práctica, empiria, es así como se construye, no sabemos cuándo. Pero todo este marco conceptual y de operación mágico-empírico que llega a tomar visos religiosos con la evolución de las sociedades humanas, de hecho llega un momento en el cual la medicina está íntimamente ligada a la estructura y a la práctica religiosa. Uno de los
médicos más famosos históricamente, y no hablando decíamos, iba a decir Aristarco no era médico, Hipócrates, o Galeno, ¿sí? Hipócrates era griego, Galeno ya era romano, ¿sí? Que son los antecedentes más antiguos de una medicina más formal, estructurada, aún así mágico-empírica, no sé qué tanto religiosa. Con el advenimiento del cristianismo se relacionan más íntimamente la práctica médica con la práctica religiosa. ¿Sí? Alguien que de hecho tuvo ambas formaciones formales, perdón por la redundancia, el pleonasmo redundante, repetitivo, fue Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico inicialmente entró a estudiar matemáticas y astrología en la Universidad de Cracovia a los 19 años más o menos. Nunca se tituló, nunca obtuvo el título de médico, de astrólogo ni de matemático, aunque trabajó como ambos oficios, digamos. Luego entró a estudiar para ser canónigo, ya abogado de la Iglesia cristiana, de la Iglesia de Roma. Tampoco se graduó. Finalmente obtuvo en la Universidad de Ferrara su título de médico. Ahí sí, fue médico. Entonces, y trabajó como un burócrata de la Iglesia de Roma, ya en Cracovia misma, en la diócesis de Cracovia. Trabajó como canónigo, sí, como abogado de la Iglesia y como médico. Era el que atendía a la jerarquía de la diócesis. Pero todo esto cambia con la construcción, el inicio de la ciencia moderna. Sobre todo de los paradigmas de la biología, dijimos, con la teoría celular. Con la teoría, la teoría genética, la teoría evolutiva, fíjense que no. Es hasta que se descubre la teoría germinal de las enfermedades en el siglo XIX, y con la evolución de la química a partir de la publicación de la nueva filosofía química, así le llamó Dalton a su obra, que conocemos popularmente como la teoría atómica. Entonces, con el desarrollo de la química y el descubrimiento de la teoría germinal de las enfermedades, la medicina se cientifica, toma un carácter ya más sustentado en el conocimiento científico, en el desarrollo científico y empírico, y se va abandonando o dejando de lado, se va dejando de lado y a veces en paralelo el pensamiento mágico religioso. Todavía hay médicos con una formación científica en toda forma, ¿sí?, perfectamente estructurada y muy profesional, pero que tienen ahí la imagen de su devoción en el consultorio. Es común en los hospitales ver arriba de la cama no solamente las conexiones a los gases y fluidos, sino hay una cosa así de cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Bien, entonces, hoy en día están integrados, pero la práctica de la medicina es formalmente científica, se modifica. Y hoy, 7 de marzo, vamos a salir de este planeta. Vamos a regresar a la conspiración lunar. No exactamente, es curioso, pero el planteamiento del viaje al espacio, ir a la luna, es muy antiguo, no solamente porque la primera novela de ciencia ficción la escribió Johannes Kepler. El mismo explicó el movimiento de los planetas finalmente en órbitas elípticas y no circulares como planteaba Copérnico. Escribió una novela o cuento que él llamó El sueño, en el que describe un viaje a la luna a través de un sueño.
No tiene todavía las herramientas intelectuales para plantearlo de otra manera, a pesar de que él mismo está planteando cómo se mueven los astros alrededor del Sol, pero no tiene ni idea de cómo viajar. Entonces, podría haber hecho un viaje, o más bien un sueño, y plantear en el sueño un viaje a la Luna. Siglo XVII, 1630 y algo fallece Kepler. 1609 publica las primeras dos leyes. La primera y la segunda ley es del movimiento planetario. En el siglo XIX ya se escribe de manera formal lo que podríamos concebir de manera estructurada como la primera novela de ciencia ficción sobre viajes al espacio. Sobre viajes al espacio. ¿Alguien recuerda cuál es? En el siglo XIX. ¿Quién? No me digan que no lo han leído. Bueno, sí díganme lo que no lo he leído. Pero cada quien lee lo que quiere. ¿Sí? Aquí no es obligatoria la lectura. De Jules Verne, Julio Verne. ¿De la Tierra a la Luna? Abreviado de la Tierra a la Luna. Y hay otra que se llama, tengo una segunda parte que se llama Alrededor de la Luna. Ya son dos novelas en una. De la Tierra a la Luna. Que es formalmente una novela de ciencia ficción. Porque está escrita con base en la cuarta ley de Newton. Lo que plantean Verne a finales bueno, la segunda mitad del siglo XIX, de hecho es posterior a la guerra de secesión en los Estados Unidos, la guerra entre los estados, entre los estados confederados y los Estados Unidos de América. De hecho plantea que son veteranos de ese conflicto los que tienen la idea de hacer un viaje a la Luna. ¿Y cómo hacerlo? Ahí está descrito con base en la ley de gravitación universal de Newton, o qué tenían que hacerle con los cálculos y los números de qué tendrían que hacer para viajar a la Luna. Todo también está atrapado en su tiempo, Julio Verne, en el siglo XIX, y por eso es que plantea el viaje a la Luna. ¿De qué manera? Ya mencionaste el título. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo plantean? En la novela alguien no se ha enterado por ahí como... ¿Puede ser a vapor? A vapor, fíjate que fíjate que fue más allá que eso. Sí, la principal locomoción o viaje global sobre la Tierra era por máquinas de vapor, barcos a vapor y ferrocarriles a vapor sobre tierra. Un cañón. Está cañón viajar a la Luna mediante un cañón. El cálculo está bien hecho. ¿Cuánta pólvora se requería para lograr el impulso para alcanzar la velocidad de escape, y no solamente la velocidad de escape de la gravedad terrestre, calculable mediante la cuarta ley de Newton, la ley de gravitación, la ley de F subíndice G es igual a G mayúscula por M1 por M2 entre R cuadrado. ¿Sí? Esa es la cuarta ley de Newton. Yo sí la conozco porque está en el mismo libro después de las primeras tres. Los principios matemáticos de la filosofía natural. ¿Bien? Siempre me dicen, ¿cuál es la cuarta ley de Newton? La cuarta ley, la que va después de las primeras tres. En el mismo libro. Entonces, Verne calculó cuánta pólvora se requería para lograr la velocidad de alrededor de 45,000 kilómetros por hora para llegar a la Luna, en poco más de 3 días. ¿Cuánto tiempo tardó el viaje de Apolo 8, que fue la primera nave que salió de la Tierra y llegó a la Luna a orbitarla y luego regresar? 3 días nos había dicho, ¿no? Rápidamente googleen Apolo 8. ¿Cuándo despegaron de la Tierra y cuándo llegaron a la Luna?
Bueno, les digo cuando llegaron a la Luna porque eso es icónico. Llegaron justo en la Nochebuena o la víspera de Navidad de 1968, el 24 de diciembre, cuando despegó la nave. ¿Usted había dicho que el 17? No, esa fue Apolo 11, 16 o 17 de junio. El 21 de diciembre. 21 de diciembre. A ver, es Apolo 8, despegue, ¿qué dijimos? 21, o vamos a ponerlo mejor para abreviar tinta y eso. Diciembre 21, 1968. ¿Okay? ¿Cuándo dije que llegó a la Luna? Y si ya lo encontramos en el dato, órbita lunar fue el 24 de diciembre. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Ese mismo tiempo lo calculó Julio Verne. Solo que Apolo 8 fue mediante un cohete llamado Saturno, bueno, modelo Saturno D o Saturno 5 romano. En cambio, Julio Verne planteó un cañón con polvo. En cambio, aquí fue un cohete con diferentes tipos de combustibles. Fue combustible como el del uno que es parecido al combustible de aviación. Un nombre que se le dio fue queroseno, todavía se habla de queroseno, que es petróleo refinado, muy refinado, o sea, es como combustible de aviación, para aviación. Y hidrógeno líquido son los dos combustibles principales, no los únicos. Un cañón contra un cohete, o un cohete contra un cañón. El problema es que Julio Verne estaba atrapado en el siglo XIX y las principales armas, las armas más potentes, con mayor potencia, con mayor impulso, eran los cañones. Ya existían los cohetes desde tiempos, desde alrededor del año 1000 en China, son llevados a Europa, se usan efectivamente en conflictos los cohetes, pero el problema de los cohetes todavía en el siglo XIX es que era difícil dirigirlos. Eran todavía como los cohetes que se lanzan aquí el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe o del santo patrono del pueblo, San Pinduco Chaparrastroso, que pues, los lanzan y no saben dónde va a caer. No se tenía la teoría aerodinámica para dirigir cohetes en espacios atmosféricos a través de gases. Entonces, han lanzado cohetes ustedes y a veces van así, ¿no? O sea, es difícil dirigirlos. Y había que dirigir la nave a la Luna. Otro dato importante es de qué estaba hecha la nave. Bueno, pues la nave era la bala del cañón. ¿Sí? Tenía forma aerodinámica de bala de cañón. ¿De qué estaba hecha la nave? De acero. ¿De diferentes aleaciones? A ver, el problema para llegar a la Luna es el newtoniano. F sub índice G es igual a G mayúscula por M1 por M2 entre M cuadrado. M1 es la masa de la Tierra, este es el problema. M2 es la gente con la nave, con la gente que quiere viajar a la Luna. El problema es la masa de la Tierra que provoca que la fuerza de unión sea enorme. ¿Qué necesito? Pues una mayor potencia para alcanzar la velocidad de escape. Si además estoy cargando cosas, pues bastante menos, ¿no? O sea, depende de, mientras más grande sea la masa del objeto que quiere llegar a la Luna,
mayor es la cantidad de energía para poder alcanzar la velocidad de escape. Entonces, tiene que ser la masa 2 tiene que ser lo más pequeña posible. El acero se hace con hierro y el hierro es un metal masivo. Le decimos pesado. ¿En qué metal pensarían? Aluminio, y es lo que planteó Julio Verne, el de la Tierra a la Luna. Un problema, y lo mencionan ahí, es que es carísimo. Pues sí. Bueno, eso tampoco salió muy barato. Pero bueno, ya se había abaratado el precio del aluminio desde tiempos de Julio Verne a tiempos de Apolo. Creo que hay un metraje sobre eso, ¿verdad? De Viaje a la Luna de Julio Verne. Bueno, yo recuerdo uno en blanco y negro a donde le disparan una lata a la luna y le pega así. Hay una película que se hizo con base en la novela de Julio Verne. Es una película muda, francesa. El autor de la película fue Georges Méliès, un fotógrafo, fundador del cine en Francia, que fue toda una superproducción, le costó mucho dinero, fue innovadora en efectos especiales, en cortes y ediciones, efectos especiales a través de tomas, cortes y ediciones, y ahí invirtió la lana de su vida. Era una producción a todo dar, y él esperaba con eso despegar como la gran productora francesa. Tanto que una vez que la terminó, la distribuyó en Francia, en teatros en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Pero en Inglaterra, un empleado de Thomas Alva Edison, que también tenía su productora de cine, consiguió una copia de Le Voyage dans la Lune, se llama la película de Méliès en francés, El viaje a la luna, Le Voyage dans la Lune, y se llevó la copia a Nueva York, hicieron copias, la exhibieron en los Estados Unidos, y cuando llegó Méliès a exhibirla en los Estados Unidos, pues ya nadie se la compró. Y eso llevó a Méliès a la ruina. Tomás Alva Edison era un pirata. También era un genio y tuvo muchas aportaciones propias y originales de él. De hecho, el fonógrafo es invención de él y fue lo que lo lanzó como el gran inventor que fue. Después fue un codicioso. Y algunos me dicen, Tomás Alva Edison, ¿era pariente tuyo? ¿Sabes? Me da pena decir que sí. Bueno, como digo, uno no escoge la familia. ¿Sí? Escoge a los amigos, más no a la familia. Ok, bueno. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX es cuando se desarrolla realmente la teoría aerodinámica, que permite entonces dirigir cohetes y otras naves aéreas. ¿Por qué? El cohete, para salir al espacio, tiene que pasar primero a través de la atmósfera, de la masa de gases. Entonces tiene que ser capaz de navegar a través del aire. Y eso es algo que se planteó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Uno de los que aportó a eso fue, fíjense lo interesante, alguien que había leído algunos textos de Leonardo da Vinci, Otto Lilienthal. Otto Lilienthal, alemán, que fue el que desarrolló los principales planeadores a finales del siglo XIX. Es más, murió en uno de sus experimentos, pero desarrolló muchos principios de la aerodinámica. Principios que luego usaron los hermanos Wright para hacer sus aeronaves, primero planeadores y luego la primera nave voladora más pesada que el aire, el primer volador, la primera aeronave motorizada. Fue con base en la aerodinámica de Otto Lilienthal. Pero estos dos principios son los que usaron, por ejemplo, realmente utilizaron
otros interesados ya no en el vuelo aéreo, sino en el viaje espacial, como Konstantin Tsiolkovsky, ruso. Tenemos que poner a Konstantin Tsiolkovsky, quien a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, desarrolló toda la teoría con base en esto y en esto para el diseño de cohetes. Ese conocimiento luego lo usaron alemanes, británicos, franceses y norteamericanos para desarrollar cohetes ya con hacer ingeniería de cohetes. Al grado tal que se usaron como armas letales durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué bonito! Pero después de que terminó ese conflicto, afortunadamente, pues se empezó a pensar en el uso pacífico de la tecnología para explorar el espacio exterior. Y así, por ejemplo, se publicaron obras como la que tengo aquí, titulada originalmente The Real Book of Space Travel. No, mentira, no, eso no. Creo que se llamaba Space Travel el título original en inglés de este libro. Aquí está como parte de una compilación como en forma de enciclopedia, en varios volúmenes, donde en este se presenta. Este es de 1956, creo. 1956. Pero se publicó en español en 1961 por editorial Grolier. Por cierto, impreso y hecho en México. Mis primeros conocimientos de viajes interplanetarios. O sea, este tipo de texto sintetizaría, por un lado, los sueños de Kepler de viajar al espacio, de viajar a la Luna, los sueños de Verne de viajar a la Luna, los sueños de Tsiolkovsky de viajar al espacio, no solamente a la Luna, a otros lugares en el espacio. Y algo interesante que se plantea en este libro, ya de finales de los 50, digamos, al principio empieza ahí lo que es el espacio, así que tú serás, ubiquemos la época en la que se editó, 1961. ¿Sí? El texto original en inglés. La autora, Jean Bendick, una dama. ¿Sí? Texto e ilustraciones de Jean Bendick, la autora. Lo que es el espacio, así que tú serás un hombre espacial. Ahora lo escribirían de una manera diferente. Algunos de ustedes casi seguramente lo serán porque 1961, muchos hombres de ciencia afirman que en unos 20 años se podrá viajar en el espacio. 1961. Les digo, el texto original en inglés es de 1956. 20 años hablaría de 1976. Lo más interesante es que un año después, 1957, se logró eso. Bueno, no el viaje de personas al espacio. Afirman que en unos 20 años se podrá viajar en el espacio. Pero sí en 1957, se lanzó el Sputnik, fíjense, ruso, como el primer satélite artificial. Ya en esta década, cuando Jean Bendick estaba escribiendo este libro, ya el gobierno soviético, Tsiolkovsky era ruso, pero Rusia desapareció con la Revolución de Octubre, que fue en septiembre. Por lo del calendario que usaban el calendario juliano en el Imperio Ruso. ¿Sí? Estaba bien con el zar Nicolás.
Bueno, Tsiolkovsky era ruso, pero la Unión Soviética en 1957 ya estaba trabajando en la década del 57 para lanzar bombas atómicas sobre los Estados Unidos. Bueno, también estaban pensando lanzar satélites para espiar a los Estados Unidos. La contraparte, los Estados Unidos estaban trabajando en el desarrollo de cohetes para lanzar satélites espías sobre la Unión Soviética, e incluso algunas de esas objetos lanzados al espacio con cohetes llevarían militares norteamericanos para observar la Unión Soviética. Sí, ya estaban pensando en hacer viajes espaciales, pero eran proyectos secretos. Ahorita ya sabemos que existían esos proyectos secretos. En 1950 y algo, ni los ciudadanos soviéticos ni los ciudadanos norteamericanos lo sabían. Y entonces escribían que en 20 años estarían viajando al espacio. 1957 se hace el primer viaje, bueno, el primer lanzamiento de un objeto no tripulado. Hazme un favor, jale la pata. Gracias. Y en 1961, en abril 12 de 1961, esto fue en octubre del 57, el 4 de octubre, pero el 12 de abril de 1957 lanzan la Vostok 1 con un piloto militar soviético, Yuri Gagarin, quien le da una vuelta a la Tierra, una órbita a la Tierra. El primer humano en el espacio. O sea, no fue 20 años después, fue 5 años después. ¿Por qué? Porque había presión hegemónica política entre dos naciones, y eso empuja a hacer grandes proyectos costosos, le meten lana. Por eso es que nadie ha regresado a la luna desde 1972, no es negocio hasta el momento. Si no se logra hacer más barato, pues no va a ser negocio. 20 años parecerá mucho tiempo, pero si vas a ser hombre del espacio, puedes emplear ese tiempo para aprender algunas cosas que debes conocer. Para principiar, ¿sabes dónde está el espacio? Habría que especificar el espacio extraterrestre, porque esto es un espacio, este es el espacio terrestre. ¿Sabes qué hay en él? No, yo por esto estudio biología experimental. No tengo la obligación de saberlo. ¿Sabes lo que es el espacio? El espacio es el vacío inmenso y sin límite a través del cual se mueven el Sol y las estrellas, las lunas y los planetas. En las grandes extensiones entre estos cuerpos no hay aire, no hay calor, no hay sol. No, ya no voy. No, al contrario. Y aquí se avienta todo un rollo de las órbitas de los planetas. Júpiter tiene 12 lunas, Saturno tiene 9, Urano tiene 5, Neptuno tiene 2, Marte tiene 2, la Tierra tiene 1, Mercurio, Venus y Plutón no tienen lunas. 1956. Ahora de Júpiter sabemos que tiene más de 90. Y los demás planetas también, bueno, salvo Mercurio, Venus y Plutón, ya ni siquiera es planeta. Es planeta enano. Un cometa, bla, bla, bla. ¿Alguien ha llegado al espacio? Hasta ahora, nadie. Bueno, hasta entonces, nadie. En 1961, Yuri Gagarin. El 5 de mayo de 1961, celebramos la batalla de Puebla. Y los norteamericanos lanzaron en tiro parabólico a Alan Shepard. O sea, iban a la cola. Los soviéticos lanzaron una persona en órbita y los norteamericanos un plop. Otro detalle. ¿De dónde lanzaban este cohete los Estados Unidos? ¿Desde dónde? Debe ser Florida. El Cabo. Entonces se llamaba Cabo.
no, ya cuando lo lanzaron en el Saturno 5 ya era Cabo Kennedy. De hecho es el Centro Espacial Kennedy, pero el Cabo Kennedy. Y eso está en Florida Central. En la costa del Atlántico, justo en la costa, ¿sí? A unos metros de la línea de rompiente. ¿De dónde dispararon el cañón? Julio Verne, francés, plantea que esto lo hacen veteranos de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, que como ya no podían agarrarse a los moquetes, había que ponerse a hacer algo productivo, no destructivo, y entonces plantean, vayamos a la luna. Es por eso que lo hacen. Ok, viven en los Estados Unidos, que se volvieron a unificar después de la guerra. ¿Y de dónde lanzan la bala de cañón? A unos cuantos cientos de metros de distancia donde está la principal base de lanzamiento de vuelos tripulados de los Estados Unidos. Julio Verne era un visionario. No, era amigo de muchos académicos franceses. Tenía información de primera mano. Lo que parece que no tenía Jim Bennett, al menos no del Pentágono. ¿Sí? Habla de los planetas y finalmente dice que hay que... aquí está. ¿Cómo plantea ya en 1956 que van a ir al espacio? Pues estaba la imagen en la portada. ¿Qué es esto? Un cohete. O sea, este libro está bastante bien sustentado. ¿Sí? Un cohete de 3 etapas. Tiene toda una explicación física. ¿Por qué? Ya lanzamos el cohete. Cierto, se va quemando el combustible, pero hay que el tubo vacío. ¿Qué caso tiene andar cargando tubos vacíos? Entonces, era por etapas. ¿Sí? Es lo que se planteó. Finalmente, tanto los soviéticos como los norteamericanos desarrollaron el mismo tipo de tecnología. Todo con base en los trabajos de Konstantin Tsiolkovsky. ¿En qué posición van los astronautas? Al lanzamiento. Acostados. Porque si ustedes ahorita se paran de sopetón, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Te regreso a física. No, por la inercia. Acuérdense que los líquidos tienen mucha inercia. Los fluidos, como el tejido sanguíneo, es un fluido, tiene inercia, más que si fuera sólido. Cuando nos paramos, pues estamos sentados, nos paramos y si nos paramos con una aceleración grande, si cambiamos nuestra posición de manera rápida, la aceleración es grande y entonces el fluido se queda abajo, la sangre, y por eso nos sentimos mareados. La manera de hacerlo es cuando van a lanzar a uno a una alta aceleración, es ir acostado. Ya se sabía que al llegar allá arriba, este cohete despegando. Y al llegar allá arriba, las fuerzas se suman y dan 0, y entonces ya se sabía de la microgravedad. Se tenían algunas dudas, las personas podrán alimentarse, al comer el alimento no se quedará aquí flotando, se irá al tracto digestivo, al estómago y todo lo demás. Fue por eso que las primeras misiones, como la de Gagarin, eran a ver si regresa vivo. No, antes de lanzar a Gagarin, después de lanzar el 4 de octubre del 57 el Sputnik 1, en diciembre del 57 los soviéticos lanzaron el Sputnik 2 con una perra dentro, Laika, la cual no murió por no comer, sino que murió por golpe de calor, a la hora y media de estar allá arriba. Hoy en día no se podrá hacer esa misión. Pero también plantean, aquí sí ya empieza a desviarse un poco a cómo se pensaba que tendría que hacerse y finalmente cómo son realmente hoy en día los trajes. Las naves personales para estar allá afuera, el equipo para la actividad extravehicular. Pero está bastante bien documentado este libro. Lo que llama la atención es que, bueno, construcción de estaciones espaciales,
¿Cómo comes en el espacio? Sí, ahí tu almuerzo, tu sándwich, ¿cómo te lo comes? No, por cierto, no comen pan. Se desmigajan, por las moronas se te meten en los oídos, se andan flotando. Por eso no llevan, está prohibido llevar galletas, prohibidísimo. En cambio, México innovó en 1985 en tecnología espacial. Hasta antes de eso, todo lo que les daban eran como bebés, les daban papillas, alimentos en forma de pastas, asqueroso, horrible. Pero México hizo toda una revolución en diciembre de 1985. Llevo tacos. Bueno, No tacos, pero sí llevó tortillas. Rodolfo Neri, dentro de su dieta, llevaba tortillas. Tuvieron que ser certificadas por la NASA. Efectivamente no se desmoronaran, Y desde entonces, la tortilla es alimento oficial en las misiones espaciales internacionales. Y las comen, sí, cada quien le pone lo que quiere, he visto cada porquería, ¿sí? Le ponen crema de cacahuate, le ponen, ya son culturas japonesa, canadiense, no sé, también los rusos le comen sus tortillas ahí, no sé qué le ponen, en fin. Se plantean entonces misiones para aterrizar en algún otro cuerpo astronómico. Fíjense, se parece al transbordador espacial, ¿no? O sea, no está tan errado este libro. Y dice, Marte. Nos explica Mercurio, los asteroides, Urano, Neptuno y Plutón. Y aquí dice, ¿y qué de la gente? Pero ¿cuál gente? ¿Hay seres inteligentes en otros planetas de nuestro sistema solar? La mayoría de los investigadores dicen que no, pero no podemos estar seguros. Si los hay, los únicos dos lugares posibles son Venus y Marte. Este es un libro serio, aunque es para niños. Es un libro editado, producido e ilustrado para niños. Este fue uno de los primeros libros que leí, tendría yo 7 o 8 años. Bien. Esta pregunta se ha planteado de manera seria. Este es un libro posterior de un autor francés, Pierre Rousseau. Se titula en español La vida extraterrestre. Título original, L'univers et les frontières, 1971, o sea, posterior. Por cierto que a quienes planteaban esa pregunta o esa hipótesis de seres inteligentes en otros planetas, en el sistema solar o incluso en otro lugar, era una pregunta muy criticada por la comunidad científica. No la tomaban en serio. A grado tal que quienes llegaban a plantearla, si fueran miembros de la comunidad científica, eran fuertemente criticados. Le pasó a Carl Sagan, quien ya a principios de los 60, ya casi recién doctorado, era uno de sus objetivos de investigación. Aproximadamente por ahí de 1961, Carl Sagan plantea, junto con Frank Drake, hay otro, el profesor Joshua, microbiólogo, pero él iba en otro ámbito. De hecho, ya desde finales de los 50, cuando los Estados Unidos plantean su programa espacial civil, porque tenía el programa militar espacial, le plantea el doctor Joshua, el profesor Joshua, que ya había ganado el premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus investigaciones en microbiología, le había planteado a la NASA que dentro de sus objetivos científicos
estableciera de manera formal la búsqueda de vida extraterrestre, pero desde el punto de vista de la microbiología. Busquemos microorganismos más allá de la Tierra. No, lo que plantean en particular Carl Sagan y Frank Drake en 1961 es la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Lo que planteó en los 50 de manera un poco hacia el público infantil Jim Bennett. Bueno, Pierre Rousseau anda en esta misma línea 10 años después en esta obra. Incluso comienza desde el principio, capítulo primero, literalmente, nacimiento de un planeta. O sea, comienza desde el principio. Plantea todo el cómo, cuáles son las bases para la formación de planetas, que es donde debería desarrollarse la vida, y luego evolucionar formas de vida inteligentes. De hecho, plantea aquí, después de hablar de los pioneros del espacio, a esto dan lugar algunas veces las conversaciones a la hora del café. Después de hablar de los pioneros del espacio, Gagarin, Titov y Glenn, ¿por qué Glenn y no Shepard? El primer bingo en el espacio fue Shepard, pero estuvo nada más 15 minutos, como 3 minutos en el espacio extraterrestre ahí en microgravedad. 15 minutos fue todo su viaje, desde que despegó hasta que cayó en el Océano Atlántico. El primer norteamericano que dio varias órbitas fue John Glenn, 2 años después, en el 63. Bien. En la segunda mitad del siglo XX, nuestra especie humana ha tenido que ceder en muchas de sus pretensiones. El hombre ya no comete la locura de proclamarse rey del universo, ni afirma que la vida sea un privilegio terrestre. Lo que plantearon Carl Sagan y Frank Drake fue la búsqueda de vida extraterrestre inteligente con base en ciencia. Ya no incluso como lo imaginó el mismo Kepler, que en su cuento del sueño, no solamente viaja a la Luna, sino que encuentra seres vivos en la Luna, seres inteligentes en la Luna. Y no es el único escritor que plantea eso. Pero eso es fantasía o sueños. Esto ya sería una base científica. ¿Cuál es la base de esto? De hecho, Frank Drake hace una propuesta muy formal. Hicieron. ¿Eh? Es que, bueno, no sé si estoy confundiendo, pero según yo hicieron incluso una ecuación. Ajá. Entonces, por la cantidad de planetas. ¿Tomaste de astrobiología, verdad? Ok. ¿Te acuerdas de la ecuación de Drake? No, que sí me acuerdo de haberla visto. Yo también. Pero si era de distancia al Sol. Tiene el enfoque que desarrolla Rousseau aquí. Frank Drake plantea la posibilidad de estimar, y si se tienen datos, de calcular el número n de inteligencias extraterrestres con capacidad de, ojo, no de viaje espacial, sino de comunicación interestelar. Porque se considera que alrededor de las estrellas están los planetas donde estarían las formas de vida inteligentes. ¿Y de qué dependería? Pues de que haya estrellas. ¿Sí? Entonces hablan de R como la tasa R, subíndice asterisco, como la tasa de formación de estrellas. No es tanto el número de estrellas en una galaxia, sino como las estrellas se forman, nacen, evolucionan y mueren, no durante todo su tiempo, es decir, no viven para siempre, no existen todo, no son infinitas en tiempo, y por lo tanto el número de estrellas en una galaxia que esté emitiendo energía que alimente a la vida, pues tiene un límite en el tiempo. Pueden ser miles de millones de años, pero está limitada en el tiempo. Y si es cierto, conforme unas estrellas mueren, otras nacen. Por eso se refiere estrictamente este número R a la fracción, bueno, no, al número a la tasa de formación de estrellas.
no es el número de estrellas en la galaxia, sino la tasa de formación de estrellas en una galaxia. Luego, pues alrededor de las estrellas están los planetas. Sería la fracción de planetas alrededor de las estrellas que están en ese momento en la galaxia. Luego, la fracción, no es que la memorice, no es que la haya memorizado, es que la voy razonando, ¿sí? Que fue lo que hizo Frank Drake. Luego, sobre estos planetas, deben ser viables. Menciona Venus y Jim Bendick menciona Venus y Marte. Venus y Marte. ¿Por qué Venus y Marte? Por la proximidad al Sol. ¿Cómo le llamamos eso? Zona habitable. La zona habitable, ¿ok? Entonces, sería la fracción de planetas, por lo tanto, ecológicamente viables, para que haya vida, bueno, para que se forme la vida. Finalmente, luego, la fracción de planetas en los que se forma vida, se origina la vida porque son ecológicamente viables. Luego, la fracción de planetas, espero que no me vaya a faltar ninguna, donde esas formas de vida evolucionan hasta desarrollar inteligencia, F sub índice I. Luego, la fracción de planetas, donde se desarrolla vida inteligente con capacidad de comunicación, F sub índice C, interestelar, o sea, entre planetas alrededor de estrellas. Y luego, 1961. En ese contexto, ¿qué estaba sucediendo? Estábamos en medio de la Guerra Fría. De hecho, lo que motivó esto fue la Guerra Fría, el conflicto hegemónico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y dentro de esa Guerra Fría, la carrera armamentista nuclear. Y en 1961 ocurrió la crisis de octubre, en la que durante 7 días, creo, hasta hay una película, 7 días de octubre, ¿cómo se llama? No recuerdo si ya había nacido yo, porque fue en octubre, yo nací en abril, o sea, yo ya estaba ahí, y quizá habría dejado de estar si esa crisis de octubre hubiera estallado en un intercambio nuclear total. En la década del 50, más o menos por aquí, es cuando se desarrolla la primera capacidad de telecomunicación telecomunicación por medio de radiotelescopios. Se desarrollan los telescopios para estudiar, hacer astronomía, astrofísica, pero también se reconoce que así como puedo recibir ondas de radio en una antena, puedo emitir ondas de radio por mi antena. Y entonces comunicarme con otros seres inteligentes que tengan la capacidad de comunicación interestelar por medio de radio. ¿Ok? Esto fue a mediados de los 50. Menos de una década después, estuvimos así de dejar de existir. Es por eso que Frank Drake incluyó L mayúscula, que es el tiempo que esta civilización, que esta forma de vida inteligente con capacidad de comunicaciones interestelares existe o existió. Y eso nos da el número de civilizaciones tecnológicas en una galaxia. Le faltó una. ¿Mande? Le faltó una. Me faltó una vez, ¿qué me faltó? Puso la tasa media de formación de estrellas, pero aparte también se considera la fracción de las estrellas que tienen planetas. Es esta, F sub índice P. La P, por eso digo que no. ¿Qué me faltó? Ah, planetas. Luego, ¿Cuál sería? A lo mejor sí me faltó, lo dije. creo que, es que ahorita no. ¿Sí? Ahora, Que sí. pues ahí la dejamos. El hecho es que
Esto permitió plantear desde un punto de vista con base en ciencia, pensar en esto. Por otro lado, es más, Isaac Asimov, alguien dirá, novelista como Julio Verne. Yo diría que mejor, bueno, más prolífico que Julio Verne. ¿Sí? Es el escritor ha sido el escritor de ciencia ficción que más ha publicado en la historia de la literatura. ¿Sí? Plantea en este texto también la incógnita es esta: ¿estamos solos? ¿Son los seres humanos los únicos con ojos que exploran las profundidades del universo? ¿Los únicos constructores de dispositivos que amplían los sentidos naturales? ¿Los únicos dotados de mentes que se esfuerzan por comprender e interpretar lo que se ve y se intuye? La respuesta quizá podría ser: no estamos solos. Hay otras clases de seres que buscan y se hacen preguntas y quizá lo hagan de manera más eficaz que nosotros. Muchos astrónomos creen que esto es así, y yo también lo creo. No sabemos dónde se encuentran esas mentes, pero están en alguna parte. No sabemos qué hacen, pero hacen mucho. No sabemos cómo son, pero son inteligentes. El siguiente párrafo es interesante. Nos encontrarán. Si están en alguna parte allá, ¿acaso nos han encontrado ya? Y aquí me voy a quedar. Nada más para dar la referencia, es título original Extraterrestrial Civilizations por Isaac Asimov, 1979. ¿Bien? Okay. Por otro lado, Carl Sagan con este capítulo trae la colación, es otro capítulo que necesitamos, capítulo 4, página 79. Título: Extraterrestres. Fuera todavía está oscuro. Estás tendido en la cama, totalmente despierto. Descubres que estás completamente paralizado. Notas que hay alguien en la habitación. Intentas gritar. No puedes. A los pies de la cama hay varios seres grises y pequeños, de apenas 1 metro de alto. Tienen la cabeza en forma de pera, calva y grande para su cuerpo. Tienen unos ojos enormes, las caras inexpresivas e idénticas. Llevan túnicas y botas. Confías en que se trate de un simple sueño, pero la impresión que tienes es que está ocurriendo realmente. Te levantan y misteriosamente ellos y tú atraviesan la pared de tu cuarto. Flotas en el aire, subes muy alto hasta una nave espacial metálica en forma de platillo. Una vez dentro, te llevan a una sala de revisión médica. Un ser más grande pero similar, evidentemente una especie de médico, se encarga de ti. Lo que sigue es todavía más aterrador. Te exploran el cuerpo con instrumentos y máquinas, especialmente las partes sexuales. Si eres un hombre, puede que te saquen muestras de esperma. Si eres mujer, pueden extraerte óvulos o fetos, o implantarte semen. Te pueden obligar a mantener relaciones sexuales. Después te pueden llevar a una habitación diferente donde unos bebés o fetos híbridos, en parte humanos y en parte como esas criaturas, te devuelven la mirada. Puede ser que te amonesten por la mala conducta humana, especialmente por la expoliación del medio ambiente o por permitir la pandemia del SIDA. Te ofrecen cuadros de devastación futura. Finalmente, esos emisarios grises y melancólicos te conducen fuera de la nave espacial y atraviesan la pared para depositarte en tu cama. Cuando recuperas la capacidad de moverte y hablar, ya no está. Puede ser que no recuerdes el incidente de inmediato. Quizás simplemente eches en falta un periodo de tiempo inexplicablemente perdido y te devanen los sesos pensando en él.
Como todo eso parece tan raro, te preocupa un poco tu salud mental. Naturalmente no sientes ninguna inclinación a hablar de ello. Por otro lado, la experiencia es tan perturbadora que es difícil mantenerla callada. Todo sale a la luz cuando oyes relatos similares, o cuando un terapeuta simpático te hipnotiza, o incluso cuando ves una fotografía de un extraterrestre. En uno de los muchos libros, revistas populares o documentales especiales de televisión sobre los ovnis. Hay gente que dice poder recordar experiencias así desde la más tierna infancia. Piensan que sus propios hijos están siendo abducidos por extraterrestres. Ocurre por familias. Es un programa eugenésico, dicen, para mejorar la raza humana. Quizá los extraterrestres han hecho eso siempre. Quizá, dicen algunos, ese es el origen de los humanos. Y continúan. ¿Han escuchado este tipo de expresiones por parte de alguien? Es un fenómeno muy norteamericano que se ha ido propagando hacia otras sociedades, pero es muy norteamericano. Aquí la gente imagina más lo que vimos si hablamos la clase antepasada, espíritus, es muy popular, se me sentó el muerto, pero no, me llevaron los extraterrestres, es muy raro en México. Sin embargo, O incluso, bueno, yo he oído más que lo dicen en zonas como en el norte. Cercano a los Estados Unidos, donde hay una influencia, un intercambio cultural muy grande. Entonces, sí, también en lugares muy, muy remotos, pero ahora sí que también viene de creencias, no justamente también como se ve en la visión más americana. Ajá. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo el que conozco es de Atlixco de Puebla, pero todos ahí creen en los ovnis. De hecho, piensan que un tiempo uno ahí se estrelló y los militares se lo llevaron. Yo he sabido que en Puebla se han llevado militares a otros, pero por otros motivos políticos, estudiantes. ¿Vale? Que en el Popo hay mucha actividad. Que está cerca de Atlixco. Sí, es la misma zona. Ahora, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? La mayor cantidad de reportes de ovnis lo pongo así, parten de después de la Segunda Guerra Mundial. El caso icónico es de 1947 en no me acuerdo si se escribe así, Roswell, New Mexico, no México. Donde dicen que se estrelló un ovni. ¿Pero qué es ovni? Objeto volador no identificado. Un objeto volador no identificado. Okay. Para empezar esta sesión les pedí que vieran un video, que oyeran un audio y que leyeran una lectura. Fue nada más por lo que esa vez un pleonasmo, ¿no? Que vean un video. No, es que hay que aclarar, un video, no es una película, es un video. ¿Cuál era el título? El ovni más real. El video ovni. Video ovni más real en el mundo. Extraña luz, entre paréntesis. OVNI en Sonora, México. O sea, cerca de los Estados Unidos. Sonora. Está la fecha, creo. Pueden ver en los datos del video. Si lo pueden ver rápidamente, quienes lo bajaron, aprovechando que ya lo tienen ahí descargado en memoria. Vean de cuándo es. Sonora, México. Pues hace 3 años.
¿Sí? Nada, ¿no viene más información? No, no los utilizamos. Algo así, ¿no? Es que luego cuando uno despliega lo que está abajo, la información abajo, ¿sí? Los comentarios abajo, viene la información luego del video. En la descripción. En la descripción del video. Revisen la descripción del video para ver cuál es la fecha. Fíjense lo interesante, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, no hay relatos, al menos en estos términos, previos. Puede haber otros, porque hay muchos fenómenos que ocurren en la atmósfera, que han ocurrido quizá desde que la Tierra se formó y que los humanos pueden haber visto y que deben haber interpretado de acuerdo a su capacidad de conocimiento y de observación, interpretación y análisis e interpretación para poder llegar a una conclusión personal o grupal de qué fue eso que vimos allá arriba. Por ejemplo, y esto lo empezamos cuando iniciamos el curso, pues prácticamente todas las culturas humanas han desarrollado pensamiento mágico y o religioso. Y es común que esas imágenes, sobre todo religiosas, más que las mágicas, estén ubicadas en el cielo. Desde las estrellas, pasando por los planetas y los otros dos astros más notables, el Sol y la Luna. ¿Bien? Pero no es lo único que uno puede ver en el cielo si uno no tiene nada que hacer más que estar viendo para arriba. Y sobre todo, imagínense cómo se vería el cielo, podría ser diurno o principalmente nocturno, hace cosa de unos 100 años, cuando la iluminación eléctrica no estaba tan difundida. Las ciudades eran muy oscuras, si acaso se iluminaban con gas o petróleo, con aceite de ballena. ¿Sí? Para eso pasaban ballenas, para sacarles el aceite y hacer lámparas para las ciudades. Y así casi nos las acabamos. Bueno, se las acabaron ya nosotros en poco tiempo. Entonces, el cielo nocturno contaba con poca contaminación lumínica. Era fácil ver muchas estrellas, ver a los 5 planetas visibles a simple vista y otros fenómenos de allá arriba. ¿Cómo qué? Lluvia de estrellas. Como estrellas fugaces, lluvias de estrellas. Hay una estrella fugaz. Piensa en un deseo, como le decían los dinosaurios. Una estrella fugaz. Piensa en un deseo. Pobrecitos. Bien. No fue bueno para los dinosaurios. Fue bueno para nosotros, si no, no estaríamos aquí, Los nichos quedaban desocupados y entonces los mamíferos explotaron los nichos. Lo demás es evolución biológica. Sí, hay muchas cosas que se pueden ver allá arriba, que si no tenemos mayor información, los interpretamos dentro del contexto cultural en el que vivimos. Podrían ser lo que fuera, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se mejoró mucho la tecnología aérea que venía de Lilienthal y la tecnología aerodinámica, y ya se habían logrado, de hecho se logró el primer lanzamiento al espacio exterior dentro de los lanzamientos de prueba de las bombas B2. Los equipos de ingenieros de Wernher von Braun en Alemania, en Peenemünde, lograron lanzar el primer cohete más allá de la atmósfera terrestre, y con eso nació la era espacial en medio de la Segunda Guerra Mundial. Termina la guerra, los soviéticos, los norteamericanos, recogen los restos de la tecnología de cohetes alemana y la usan inicialmente para desarrollar armas, pero finalmente da lugar al viaje espacial que había soñado Tsiolkovsky. Y no solamente soñado, había diseñado matemáticamente y físicamente Tsiolkovsky. Ya teníamos la teoría
Y a partir de la Segunda Guerra Mundial tenemos la tecnología para hacer viajes espaciales. Y no solo eso, ya previo a la Segunda Guerra Mundial, en la década, después de la novela de Julio Verne, no fue el único que hizo novelas sobre algo en el espacio. Tenemos a finales del siglo XIX otro autor, también anglosajón, autor de literatura en inglés, H.G. Wells, Herbert George Wells, que escribió La Guerra de los Mundos, que está ubicada en el Reino Unido de la Gran Bretaña a finales del siglo XIX, donde plantea una invasión de marcianos a la Tierra. Entonces ya había un bagaje cultural que se va cultivando a lo largo del siglo XX. Surge el cine, ya lo mencionamos, la película de Le Voyage a la Lune, pero no es la única. Tiempo después se hacen otras novelas y otros cuentos, otras historias fantásticas sobre viajes espaciales. Está Buck Rogers. Buck Rogers es de la década del 30 del siglo pasado. Está otro escritor que no escribía exactamente novelas, sino más bien cuentos cortos, sobre todo historietas. Una de sus historietas más famosas fue la de Tarzán. ¿Sí recuerdan quién es el autor? Edgar Rice Burroughs. ¿Quién escribió también las aventuras de John Carter? Entre dos mundos. Ajá. ¿Y cuál es ese mundo? ¿Cuál es? Marte. Barzum le llamaba Marte. Que por cierto, John Carter viaja a Marte como lo hizo Johannes Kepler, a través de un sueño o una transmutación, no sé, algo así, no a través de naves espaciales. Pero siempre ha estado en la cultura humana esa idea de ir más allá de la Tierra. Pero a partir de la década del 40 se tiene la tecnología, entonces la gente empieza a enchufar. Necesitamos evidencias para verificar mediante las herramientas de la ciencia. ¿Qué se ve en el video? Que fue tomado por un avión de una línea aérea comercial mexicana que todavía existe, no ha quebrado todavía. Por cierto, no fue la única tripulación de un avión comercial mexicano que en esta región vio eso. Hubo varias naves, varias tripulaciones que lo reportaban al control de vuelo. Fue un ovni, como dice en el video en YouTube. El video ovni más real en el mundo. Extraña luz ovni. Ah, ya la vio, ya me comentó. Dice... Se identifica por la grabación dos líneas aéreas, Interjet y Polaris, Interjet de Pegó. Esa se la llevaron los marcianos. Sí, fue hace 3 años. Hace 3 años. 2019. Dice aquí, ¿no? Sí, 2019. Julio 8 de 2019. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer con esto? Buscar las efemérides del día. Las efemérides, Los vuelos que hubo. los vuelos, y qué tal mejor. Tenemos tecnología espacial desde finales del 50. Hemos estado lanzando satélites desde octubre de 1957. Y hay bases de lanzamiento en diferentes lugares del planeta. Los Estados Unidos, solamente los Estados Unidos tienen al menos 4 lugares de lanzamiento. Sí, tripulados solamente desde Florida. Pero tiene una base en California, la base Vandenberg. En California, ¿dónde está? Tienen otra base en Alaska y tienen otra base en Virginia, en el Atlántico. En el Atlántico tienen 2,
Kennedy, en Florida Central y en Virginia. No me acuerdo cuál es el nombre de la base. Y tienen una en Alaska y tienen otra en California, en Vanderbilt. ¿Dónde está? Dice aquí, se identifica por la grabación dos líneas aéreas Interjet y Polaris y la que confirman ver ese fenómeno, y la zona del avistamiento se escucha que se localiza en el área de Puerto Peñasco, Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora, en la parte noroeste de nuestro país, de México. Estoy pidiéndole a quien me lo envió si puede ubicar el origen del video o a quien lo recibió y conoce el origen de este video. Por otra parte, los medios informativos hasta este momento no han dado a conocer un evento de esta naturaleza. El tiempo nos aclarará la veracidad o no de este video. El video es real, pero es un ovni como tal. Bueno, de hecho lo dicen ellos que sí es un ovni. ¿Por qué? Es algo que está allá arriba, en el cielo, pues debe estar volando. ¿Sí? Es un objeto y está volando, es un objeto, está en el cielo, está volando, es un objeto volador y no sé qué es. Pero de esto a que sean extraterrestres, esto es una falacia por ignorancia. Ahí está, no sé qué es. Es una falacia, formalmente es una falacia por ignorancia. Necesitamos información para interpretar la observación. La observación está grabada, afortunadamente, está registrada. Si tuviéramos solamente el testimonio, no podríamos ir más allá, pero hay al menos una evidencia. ¿Cuál otra evidencia se puede recabar? Bueno, puede ser su actividad para el resto de la semana. ¿Qué fue? Ya lo revisaremos en la próxima sesión el próximo jueves.